Mi suegro se dedicaba a acomodar los peluches, aunque su atención parecía dispersa. Mientras yo levemente inclinada, me sentía como un pez en el agua, envolviendo alcancías en forma de ballenas en una caja de cartón. Y seguramente mis movimientos hacían que lo que la naturaleza me regaló, bailaran frente a los ojos de mi suegro. Pero hablando sinceramente, en este momento yo no pretendía absolutamente nada, estaba allí de manera inocente. Aunque más adelante empecé a hacerlo con otro propósito, pero ya sabrás por qué fue. La discusión estalló de repente, como un trueno en un cielo despejado. «Oye, ya te he dicho que no te pongas esa clase de blusas», me dijo mi suegra, con su tono agudo cortando la calma. El aliento se me detuvo al escuchar su comentario, y una punzada de incomodidad se deslizó por mi espalda. Luego se dirigió a mi suegro y dijo, «¿No te da vergüenza estar viendo lo que no debes?». Mi suegro sorprendido se sonrojó, una reacción que me dejó perpleja. Siempre lo había considerado un hombre serio, incapaz de mostrar debilidad, y sin embargo, ahí estaba atrapado en un cruce de miradas. «Ya vienes tú con tus cosas», replicó él, pero en su tono había una mezcla de incomprensión y molestia. Observé cómo sus ojos buscaban los míos, como si esperara que yo interviniera, pero sabía que no era mi lugar. En lugar de eso, decidí hacerme a un lado, dejando que el conflicto se desarrollara sin mí. Mientras caminaba hacia mi habitación, el eco de la discusión me siguió. «Y esta mujercita no tiene ni gracias para andar así», escuché que decía mi suegra. Esa frase me golpeó como un ladrillo. Me detuve un momento, sintiendo que el aire se volvía denso a mi alrededor. Aunque su comentario era cruel, lo más hiriente fue darme cuenta de que en el fondo, sentía que ella tenía razón. La blusa que llevaba no era nada extravagante, pero sí había comenzado a mostrar los signos del tiempo, con el cuello estirado, un pequeño desliz de la moda. Me miré en el espejo de la habitación, sintiendo la mezcla de indignación y autocrítica. Decidí cambiarme, no porque necesitara la aprobación de mi suegra, sino porque sentía que cada prenda que vestía se convertía en una armadura o una cadena. En mi mente, resonaba la imagen de mi suegro, atrapado entre la reprimenda de su esposa y la confusión que yo le causaba. No podía dejar de pensar en el rubor de su rostro, ni en cómo a pesar de los años que llevábamos conviviendo, había algo en su mirada que me hacía cuestionar, si tal vez había más entre nosotros de lo que parecía. Mientras sostenía en mi mano una blusa de cuello tortuga, el suave tejido se convertía en una metáfora de lo que se esperaba de mí, recatada, obediente, como un objeto más en la decoración de esta casa. Pero algo pasó en mi mente se rebeló. ¿Por qué debía rendir pleitesía a la visión arcaica de mi suegra, esa mujer que parecía ver el mundo a través de un cristal opaco? ¿Y qué importaba que mi suegro se pasara las tardes mirando como si la vida fuera un espectáculo del que yo no formaba parte? Así que en un arrebato de valentía, elegí un vestido que me dejaba como en una vitrina. Un escote audaz, un diseño que susurraba a los oídos de la provocación, y un chongo en el pelo que dejaba ver la curva de mi cuello, el que tanto le molestaba a mi suegra. Con cada paso que daba hacia la sala, sentía que la incomodidad de ellos me alimentaba, que cada mirada crítica era un eco de la libertad que finalmente reclamaba. La reacción fue instantánea. Mi suegra casi se desmayó, sus ojos se abrieron desmesuradamente, como si hubiera visto un fantasma. Mi suegro, en un intento de disimular su sorpresa, sonrió levemente, bajando la cabeza como si quisiera protegerse de la tormenta que se desataba. «Pero mujer, ¿qué es lo que te pasa a ti? Vestida así pareces», comenzó ella, con su voz quebrándose en un intento de contener su horror. Su insinuación flotó en el aire, como un veneno que pretendía envenenar mi decisión. «Sí, sé a lo que te refieres», pensé sintiendo como la indignación se acumulaba en mi pecho. No podía dejar que sus palabras me hirieran, mi mente zumbaba, «Suegra, no es la ropa, es tu mente la que no te deja ver la claridad de las cosas». ¿Acaso no comprendía que si vestirse así fuera un delito, la ley ya lo habría prohibido? «No hay nada malo en mi vestido», respondí midiendo mis palabras con cuidado, pero con mucha firmeza. «Soy yo quien he estado tratando de agradarte, pero veo que nada de lo que haga te parecerá bien. Así que si esto te incomoda, tendrás que acostumbrarte a verme así». Un silencio pesado se apoderó de la sala, como si el aire estuviera cargado de tensión. La rabia en su rostro era evidente,
podía casi ver las llamas que brotaban de su mirada. «Es mejor que no vayas a la tienda, no quiero que le des mala fama», dijo con su tono autoritario resonando como una campana de alarma. «Como guste, suegra», respondí sintiendo la adrenalina recorrer mi cuerpo. «De todas maneras estoy trabajando sin que usted me reconozca nada», y sin esperar una respuesta, me di la vuelta y regresé a mi habitación. En aquel instante, supe que estaba a punto de cruzar una línea, y el temblor de la incertidumbre se entrelazaba con la emoción de la liberación. Sin saber que todo esto estaba abriendo una puerta aún muy estrecha entre mi suegro y yo. Mi marido ha estado trabajando lejos durante 8 años. 8 años de promesas a distancia, de cartas llenas de anhelos y llamadas que siempre terminaban con un poco más de tiempo. Cuando él se fue, me dijo que lo hacía para asegurarnos un futuro mejor. En ese momento, creí en su sacrificio, en nuestra historia de amor a prueba de todo. Pero con cada año que pasaba, la distancia se convirtió en un eco de su ausencia, un vacío que nunca se llenaba. Recuerdo el segundo mes de casados, cuando la ilusión de una vida juntos se convirtió en la fría realidad de sus maletas partiendo. En esos días, solía soñar con nuestra vida familiar, con risas y juegos que nunca llegaron. No había podido ser madre, y cada mes que pasaba sin un pequeño a mi lado se sentía como un recordatorio de lo que nunca sería. Intenté mantenerme ocupada, construir mi vida en su ausencia, pero cada rincón de nuestra casa resonaba con su falta. Cada vez que le decía que era hora de que regresara, su respuesta se volvía un mantra: un poco más de tiempo. Al principio, pensaba que todo tenía sentido. Pero la verdad era que cada poco más de tiempo se sentía como una condena, una promesa vacía que se desvanecía con los días. Y mientras lidiaba con esa soledad, no podía evitar observar a mi suegro y a mi suegra. La forma en que él acariciaba, la ternura que desprendía de sus gestos, me hacía cuestionar lo que había perdido. Ella a veces distante, a veces cariñosa, pero eran más las veces que rechazaba sus caricias. Era una danza de amor y desdén que me recordaba mi propia lucha interna. Deseaba esa conexión, pero me sentía atrapada en un ciclo de resignación. A medida que el tiempo avanzaba, empecé a notar pequeños detalles, miradas furtivas, sonrisas que se desvanecían antes de ser vistas. La vida de mi suegro y mi suegra era un recordatorio constante de lo que podría haber sido, de lo que anhelaba y de lo que jamás tendría. Y en medio de esa tormenta emocional, una inquietud comenzó a formarse en mí, una pregunta que se repetía: ¿realmente mi esposo quería regresar? ¿Y si mientras él vuelve yo busco mantenimiento en algún lado? Ni me imaginaba que el mantenimiento lo tendría más cerca de lo que pensaba. Al llegar la noche, una mezcla de ansiedad y determinación me empujó a dirigirme a la habitación de mi suegra. Reconocí que mi comportamiento anterior había sido desmedido, el fuego de la discusión nos había consumido a ambos, y no podía dejar que esa tensión nos separara. La casa bañada en sombras, parecía esconder secretos, pero mi corazón anhelaba la reconciliación. Me vestí con una blusa de cuello alto que disimulaba la vulnerabilidad de mi cuello y un pants flojo que hablaba de mi disposición a estar cómoda. Mientras caminaba hacia su puerta, cada paso resonaba como un eco de mis propios miedos. La noche era profunda, pero mi mente no podía dejar de pensar en lo que podía suceder una vez que cruzara el umbral. Cuando escuché la voz de mi suegro, la intriga se convirtió en una especie de horror. Su tono era provocativo, casi juguetón, y mis sentidos se agudizaron. «Vamos, cariño, que hoy nos toca», decía con una picardía que hizo que una oleada de incomodidad recorriera mi espalda. Mi suegra, con su habitual firmeza, le replicó que no iba a ceder tan fácilmente, que su molestia era real y palpable. La conversación se tornó más oscura, cada palabra un hilo que tejía una trama de desconfianza. «¿No crees que tú debes siempre estar disponible para mí?», insistió él. Aquello que podía parecer una simple queja matrimonial, se transformó rápidamente en una revelación inquietante. La insinuación de que mi suegro podía buscar consuelo fuera de su matrimonio me dejó paralizada. Las palabras de mi suegra, crudas y llenas de veneno, hicieron eco en mi mente: «Ahora no me digas que vas a correr detrás de tu nuera. Porque así como la miras no puedo yo pensar otra cosa. Eso es más seguro que tú quieres algo con ella». El lugar se llenó de un silencio tenso. El aire se volvió denso, como si cada secreto no dicho pesara en la habitación. Entendí que ella realmente estaba molesta conmigo,
y que sería difícil conseguir la reconciliación. Atrapada entre la oscuridad del pasillo y la luz que emanaba de la habitación, no pude evitar sentirme como un intruso en un drama que no había elegido. La reacción de mi suegro fue aún más alarmante. Si tú no quieres, tendré que buscar afuera lo que necesito. Su amenaza era clara y aterradora. En un instante, comprendí que la dinámica familiar estaba plagada de celos e inseguridades, un campo de batalla emocional en el que nadie podía salir ileso. De repente la puerta se abrió, y nuestros ojos se encontraron, pero mi suegro no dijo nada. Su sonrisa, una mezcla de ironía y despreocupación, me hizo desear que el suelo se tragara. La mirada que intercambiamos era un pacto tácito de silencio. Él hizo un gesto de silencio con un dedo sobre sus labios y se dirigió hacia la sala, dejando a mi mente en un torbellino. El regreso a mi habitación fue un camino de confusión y miedo. Cada latido de mi corazón parecía gritar advertencias. La noche no solo había revelado secretos sobre mi suegra y mi suegro, también había planteado dudas sobre mi propia posición entre ellos. Ahora encerrada en mi habitación, me enfrentaba a la difícil realidad de que la paz que buscaba con mi suegra podría ser solo un espejismo. Mientras miraba el techo de mi habitación, las sombras de mis pensamientos se enredaban en la oscuridad. Las cosas habían comenzado a salirse de control de una manera que nunca imaginé posible. La idea de irme a vivir sola a una de las casas que mi marido había construido, se había convertido en una opción tentadora. También consideré regresar a casa de mis padres, un refugio que se sentía cada vez más atractivo en medio de este caos. Entre suspiro y suspiro, me dejé llevar por el agotamiento y caí en un sueño profundo. De repente, un leve empujón en la puerta me despertó. Me levanté de golpe, con el corazón latiendo en mi pecho, y me acerqué a escuchar mejor. A través de la rendija, vi la sombra de alguien, pero la curiosidad me paralizaba. No me atreví a preguntar nada en ese momento. ¿Será posible que sea mi suegro? Si es así, ¿qué voy a hacer? Sinceramente esperaba que eso fuera así. Fue entonces cuando escuché la voz de mi suegro llamándome suavemente, su tono casi un susurro. ¿Estás ahí?, preguntó mientras tocaba la puerta con un delicado toque. Me sentía atrapada entre la curiosidad y el miedo. Sabía bien lo que yo esperaba de él, pero tenía duda de lo que él quería de mí. Con un gesto involuntario, me acaricié el pelo y traté de ordenar mis pensamientos. Abrí la puerta un poco, y allí estaba él, con una mirada que transmitía una mezcla de complicidad y necesidad. ¿Puedo pasar?, me preguntó. Sin responder me hice a un lado, permitiendo que entrara en la habitación. Cerró la puerta con cautela, como si el acto de hacerlo pudiera sellar el secreto que estaba a punto de desvelarse. Sé que escuchaste lo que dijo tu suegra, comenzó, y su voz era un murmullo apenas audible. Y también sé que por lo que oíste, conoces la necesidad que tengo. Sé que tú también la sientes, porque somos seres humanos. Pues yo teniendo con quien, no me atiende, y tú queriendo no tienes quien te atienda. La forma en que lo dijo tenía un toque de humor, una especie de comedia oscura, pero a pesar de eso, una oleada de escalofríos recorrió mi piel. Mientras mi suegra roncaba a unos 20 metros de distancia, la habitación se sentía cargada de una electricidad inesperada. No me sentí culpable ni él mostró compasión. Era un momento casi surrealista, donde las reglas de la moral parecían desdibujarse. Mi suegro no tuvo ni la menor lástima para conmigo, y tampoco yo se lo exigí. Lo que pasó, aunque en silencio, fue algo que gritaba de felicidad en el momento. Al día siguiente, cuando me encontré con mi suegra, le pedí disculpas, fingiendo una sumisión que me resultaba incómoda. A partir de hoy, llevaré siempre ropa que a ti te parezca adecuada, le dije, tratando de apaciguarla. Pero en el fondo, sabía que este acuerdo era solo para mantener mi propio beneficio. Pues lo que buscaba ya lo tenía a mi disposición y no había necesidad de nada más. Noche tras noche, mi suegro comenzaba a discutir con ella, provocando una serie de conflictos que parecían cuidadosamente orquestados. Cada vez que lo hacía, había una chispa en su mirada, un reconocimiento tácito entre nosotros que me llenaba de intriga. Lo que comenzó como un simple acto de desobediencia se transformó en una danza peligrosa, un tira y afloja entre lo prohibido y lo deseado. ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar por esa necesidad humana que ambos compartíamos? Las noches se convertían en un campo de batalla de secretos,
y cada mirada entre nosotros se cargaba de promesas silenciosas. ¿Sería posible que la necesidad que nos unía se convirtiera en algo más, algo que desafiara no solo a mi suegra, sino también a la moral que había intentado imponerme durante tanto tiempo? Sinceramente, hasta hoy no me he puesto a pensar en lo que puede pasar después. Pero pienso en esperar un poco más y si mi marido no vuelve, pues irme y rehacer mi vida, para no esconderme más. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.